Amén. Bendito el nombre del Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a este su programa, Una Palabra Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Les saludamos y es para mí una bendición, una vez más, poder estar con ustedes compartiendo el mensaje, la palabra, la meditación bíblica y esperando que el Señor nos enseñe a través de su palabra cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. En esta noche vamos a continuar meditando en el libro del profeta Zacarías. Hemos empezado un tiempo que se llama Una Palabra Profética. Y vamos siguiendo hablando de la palabra profética y vamos a meditar en esta palabra y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice allí. Primeramente, en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando él dice en el capítulo 1, versículo 19 al 21, la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, podemos decir que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que la palabra profética que el Señor me mandó a nosotros está aquí escrita en este libro, en la palabra de Dios, en lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, perdón, o Tanaj o Brit Hadashah. Entonces, de esa manera, vamos a meditar en la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces vamos a meditar hoy una vez más en la palabra profética. Ayer hablábamos acerca de que entendiendo la visión, que nosotros debemos entender la visión de Dios nuestro Elohim, cómo el Señor nos muestra la visión a través de su palabra, y que el Señor, nosotros debemos entender, preguntarle al Señor para que recibamos respuesta de parte de Dios nuestro Elohim. También estamos diciendo que debemos preguntarle al Señor, dijimos, y esperar respuesta. También Dios nuestro Elohim nos envía a recorrer la tierra, a predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura, para que el que crea y sea bautizado sea salvo. Y también nosotros vamos a dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Por último, hablábamos ayer que debemos interceder por el pueblo de Dios, debemos interceder por la iglesia, debemos interceder por el pueblo de Israel, debemos interceder por los pecadores inclusive. Ahora, vamos a hablar hoy que Dios, nuestro Elohim, consuela a sus mensajeros.
Dios nuestro Elohim consuela a sus mensajeros. Dice allí Zacarías capítulo 1, versículo 13. Si no estoy mal, gloria a Dios. Zacarías 1, 13 dice, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Dios responde palabras consoladoras. Dios nos consuela. Dios está allí, dice la palabra del Señor, que enjugará Dios las lágrimas de todos ellos. ¿De quiénes son ellos? De sus hijos, de los que le buscan. Porque nuestras lágrimas, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no caen al suelo. Nuestras lágrimas el Señor las tiene en su redoma, las tiene en su vasija. Dice el salmista, no están mis lágrimas en tu redoma. Nuestras lágrimas cuando nosotros estamos clamando al Señor, suplicándole al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas, que tenga misericordia de nuestra familia, que tenga misericordia de nuestros amigos y aún de nuestros enemigos, de los que nos persiguen, de los que nos ultrajan. Pedimos misericordia por los que se pierden y tenemos que llorar y tenemos que clamar y tenemos que suplicar. Dice la palabra del Señor allí, el apóstol Pablo, en el libro, en la carta a los romanos, dice, hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo clama por nosotros con gemidos indecibles, de tal manera que el Espíritu Santo nos lleva a clamar, a llorar, a suplicar, y entonces el Señor, Él trae consuelo, Él trae palabras consoladoras. Dice Zacarías, dice, y Yahweh respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor es una palabra que consuela. Es una palabra que no aflige. Y si nos aflige es para llamarnos a nosotros al arrepentimiento. La palabra del Señor nos muestra a nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor dice, mire, no contenderá mi alma con el hombre para siempre, porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Nosotros estamos inclinados a hacer el mal, pero Dios, Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición de que somos polvo, conoce nuestra condición de que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, y Él en su amor, Él en su misericordia, porque de tal manera nos amó Dios nuestro Elohim, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es consolación. Esas son palabras de consuelo. Palabras que el Señor nos dice, mira, yo te conozco. Yo sé por dónde estás pasando. Yo sé tus dificultades. Yo sé tus problemas. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí y yo te haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De tal manera que la palabra del Señor, la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim, la palabra de Yahshua es una palabra de consuelo. La palabra del Señor siempre nos trae a nosotros una palabra de consuelo. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice allí, Pablo en su carta a los romanos, vuelve a recordarla, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Y dice también, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Estas son palabras de consuelo. Dios tiene palabras de consuelo para tu vida. Quizás tú estás pasando en este momento por momentos difíciles, por momentos de preocupación, por momentos de dolor. El Señor dice, no se angustie tu corazón. No os angustiéis. Creéis en Dios. Creéis en Elohim, dice Yahshua. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Dios sabe que somos peregrinos. Dios sabe que somos extranjeros. Pero también sabe que un día partiremos de esta tierra y Él no nos quiere dejar a nosotros que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. Y entonces nos muestra el camino. Nos muestra la forma de llegar al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que nosotros, alabado sea el nombre del Señor, podemos acercarnos delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, entonces, Dios nuestro Elohim consuela a sus mensajeros. Dios nuestro Elohim consuela a sus hijos. Dios nuestro Elohim nos consuela a nosotros y nos trae bendición y vida eterna. El siguiente punto es, Dios nuestro Elohim siente celo por su pueblo santo. Dios nuestro Elohim siente celo por su pueblo santo. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, hacia dicho Yahweh Sabaoth, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. El Señor dice, mire, clama, diciendo, así dice Yahweh, Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. El Señor nos cela a nosotros. El Señor tiene celo por nosotros. El Señor no es un Dios que desconfíe de nosotros. Él tiene celo por nosotros por cuanto nosotros somos su pueblo. Somos su pueblo redimido por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Esos somos nosotros. Y como Él nos compró, como Él pagó el precio, porque como Él nos rescató del pecado y de la muerte, entonces ahora que hemos sido rescatados del pecado, de la muerte, del poder del enemigo, entonces Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso Él es un Dios celoso, un Dios que nos dice, miren, ustedes deben seguirme a mí, deben seguir buscando mi rostro, deben seguir buscando mi presencia. Y si ustedes me buscan, y si ustedes buscan mi presencia, entonces yo estaré contigo. Yo estaré con ustedes. El Señor los cela, el Señor cela a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos a nosotros con toda bendición espiritual. Ahora, el siguiente punto es, Dios nuestro Elohim se aira contra los enemigos de su pueblo. Dios se aira, una ira santa, la ira de Dios es santa y a Él se aira y se enoja contra aquellos que quieren dañar al pueblo escogido por Dios. Dice el versículo 15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. El pueblo de Israel, mi amado hermano, era un pueblo que había sido rescatado por Dios de Egipto.
Dios lo rescata de Egipto, Dios rescata a su pueblo de Egipto, estaba en casa de servidumbre. Recuerda que Israel estuvo 490 años, creo, bajo cautiverio en Egipto, y el pueblo clamaba a Dios. Dios escuchó al pueblo, Dios lo saca en libertad, Dios lo lleva por el desierto, Dios lo introduce a la tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo de Israel se olvidó de Dios, devolvió la espalda a él, a aquel que le había tomado a Israel como su esposa, y entonces Dios se enoja, Dios, como ellos lo dejan, Dios los deja y los entrega en manos de sus enemigos. Ahora bien, tenemos que recordar nosotros que nosotros somos como el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel es simplemente el proyecto, la maqueta del edificio final. Dios ama a Israel, definitivamente Dios escogió a Israel y Dios bendice a Israel y le tiene una promesa, pero el pueblo de Israel, todo esto, Egipto es solamente un tipo de lo que habría de venir. Egipto un tipo del mundo, Faraón un tipo de Satanás, Israel un tipo de la iglesia. Y entonces cuando nosotros como la congregación de Yahweh, la congregación de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, como iglesia comprada por precio en la cruz del Calvario, le damos la espalda al Señor, decidimos dejarlo, entonces Dios se enoja. Y entonces cuando Dios se enoja, nos deja en manos de nuestros enemigos y nuestros enemigos nos hacen daño. Pero Dios se aira por cuanto el enemigo pretende destruirnos. Y aquí es lo que está pasando. Aquí dice que el Señor dice aquí que se airó contra las naciones. Él se aira contra el enemigo porque cuando estaba enojado ellos agradaron el mal. Satanás, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, cuando nosotros dejamos al Señor, nos olvidamos de buscarlo, Satanás agrava el mal sobre nosotros. De tal manera que Él viene a buscar nuestra alma. Pero el Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que junto con la tentación, Dios, Elohim, les dará la salida para que puedan resistir. Nosotros debemos buscar del Señor. No le demos la espalda, no le vuelva la espalda a Dios. Dios está extendiendo su mano todos los días a un pueblo rebelde y contradictor. Dios se aira contra el enemigo, pero Dios quiere que nosotros volvamos hacia Él. Ahora, Dios nuestro Elohim tiene misericordia. Hemos hablado de eso, tiene misericordia y edifica su casa. Dice el versículo 16, por tanto así ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Israel. Acuérdate una cosa, el Señor dice nosotros Jerusalén, Israel es un tipo de la iglesia y Jerusalén es un tipo de la presencia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos la nueva Jerusalén. Y el Señor dice, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Dios se ha vuelto a nosotros con misericordia y dice que en ella será edificada la casa de Yahweh. El pueblo de Israel está esperando que el Mesías venga y levante el templo. El Señor dice que Él edificará la casa, su casa será edificada en el monte del templo, o que será edificada. El pueblo de Israel está esperando que venga el Mesías y levante el templo. Lo que ellos no han podido entender es que el Mesías ya vino y que el Mesías levantó el templo y levantó el templo en la nueva Jerusalén, que es la iglesia
del Cordero, la iglesia judía y gentil, la iglesia comprada que el Señor derribó la pared intermedia de separación e hizo los dos pueblos uno solo. Judíos y gentiles, ahora somos uno solo en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Él vino, construyó el templo, pero no construyó un templo hecho con mano de hombre, sino un templo espiritual donde habita el Espíritu Santo. El templo del Señor es su iglesia y Él habita en medio de su iglesia. Nosotros somos piedras vivas construidas sobre Yahshua, sobre Jesucristo, y somos hechos un templo para el Señor. Por lo tanto, el Señor extendió la plomada, Él puso la plomada se llama la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la plomada que está tendida sobre Jerusalén. Allí, en aquella cruenta cruz que el Señor padeció, allí se tendió la plomada. Esa era la plomada que el Señor tendía para que el templo fuera construido. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fue levantado y entre el cielo y la tierra, extendiendo sus brazos por toda la humanidad, por judíos y gentiles, allí, estando en la cruenta cruz, el Señor dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es la plomada tendida en el monte Gólgota, en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Allí se tendió la plomada que levantaría el templo de Jerusalén. El pueblo de Israel seguirá esperando su Mesías, pero vendrá un antimesías que vendrá, levantará el templo físico, el templo hecho por manos de hombres, y allí los judíos, el pueblo de Israel, creerán que él es el Mesías. Él traerá la paz ficticia, pero al cabo de 3 años y medio, cuando el Señor haya enviado a aquellos 2 profetas, a Moisés y Elías, a predicarles el evangelio y ellos no escuchen, entonces al cabo de 3 años y medio dice la palabra del Señor que estos 2 testigos serán muertos, pero al tercer día se levantarán al sonido de la final trompeta, y los muertos en Cristo, los muertos en Hamashiach, los muertos en el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La plomada fue tendida y el pueblo, el templo fue levantado. Dios nuestro Elohim tiene misericordia y edifica su casa. Y por último, Dios nuestro Elohim nos bendice con toda abundancia, con toda bendición espiritual. Dice así el versículo 17: clama aún diciendo, así dice Yahweh Shabaoth, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahweh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Recuerda, mi amado hermano, Sión es la ciudad del gran rey. Jerusalén, la Jerusalén celestial, es la que vendrá como una esposa ataviada para su marido. Juan dice: yo, Juan, vi a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. El Señor volverá a escoger a Jerusalén. El Señor ha levantado su templo en la nueva Jerusalén, que eres tú y soy yo, si es que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y si es que andamos en santidad delante de la presencia del Señor. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer en este momento es: ¿cómo estás tú delante del Señor? Quizás tú estás clamando, estás llorando, estás suplicando a Dios que tenga misericordia de ti. Estás buscando a un Dios que tal vez no conoces. Quiero decirte, Él quiere consolarte. Él tiene palabras de consuelo para ti. Él quiere darte a ti vida. Él te quiere consolar y Él te quiere comprar. Él te compra y va a sentírselo por ti y te va a guardar y
te va a proteger porque Él es Dios nuestro Elohim. Y también Él se airará, Él está airado contra el enemigo de su pueblo, pero Él tiene misericordia, Él ha tenido misericordia de ti, quiere edificar su casa en tu vida, y el Señor también te quiere bendecir con toda bendición espiritual. La pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy delante de la presencia del Señor? ¿Ya le entregaste tu vida? ¿Ya le dijiste al Señor que entrara en tu corazón? ¿Te ha consolado el Señor? ¿Sabes? ¿Has podido entender que tus lágrimas están en su copa? ¿Que Él no va a dejar que tus lágrimas caigan? Puedes saber, tú has entendido que Dios se ha irado contra tus enemigos. No son tus vecinos, no es el hombre, sino contra tus enemigos espirituales, contra Satanás y sus ángeles. Y ya Dios ha dictaminado su castigo. ¿Sabes tú que Dios te ha construido a ti como un templo santo para Él? Y que Dios no te olvidará y que un día vendrá y se llevará a su iglesia. ¿Te quieres ir con Él? ¿Le quieres entregar tu vida al Señor en esta noche? Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito en esta noche, en este momento, a que le entregues tu vida al Señor. A que le pidas al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vieja naturaleza y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, yo te invito a hacer una oración de fe. Solamente tienes que decir estas palabras. Dile, Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que tú eres santo y que para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre del cielo, la gloria, en esta noche vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura y que el Señor laves mi pecado, borra mis rebeliones. En el nombre de Jesús, escribe tu nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe, Señor, tu nombre en mi corazón, el nombre de mi Dios, para que a partir de ese momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Y si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está ahora en tu vida. Ahora solamente te quedan 3 cosas. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él, llévale tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades. Habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla. Te invito a que lo hagas en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Pide al Señor en oración que te ilumine su palabra y a través de su Espíritu Santo tú puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Será de esta manera que hemos despedido. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Seguiremos meditando en el mensaje de la palabra. Es mi oración que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti tu mano, ponga sobre ti paz y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga y será hasta mañana, si el Señor así lo permite.